Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a comenzar viendo algunos aspectos muy relevantes sobre lo que es en general la patología del cáncer. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2030 el cáncer sea la primera causa de muerte en el mundo, superando a las enfermedades cardiovasculares. Y la gran mayoría de estas muertes por cáncer se van a dar en países de ingresos bajos y medios. Ese es el panorama que se ve hacia un futuro no tan lejano. Ahora, en cuanto a la perspectiva de antecedentes del cáncer gástrico, desde ya hace muchos años, las tasas de incidencia del cáncer gástrico han sido muy elevadas en diferentes países del mundo y conlleva una altísima mortalidad. Por ejemplo, aquí para el año 2006 había aproximadamente 930.000 casos por año y alrededor de 700.000 muertes. Y para el año 2012-2014 son aproximadamente 951.000 casos al año y aproximadamente 730.000 muertes. Estas tasas de incidencia y de mortalidad se mantienen muy elevadas en diferentes países del mundo. Pero vean que interesantemente, en países como Corea del Sur y Japón, que está en el tercer lugar, hay elevadas tasas de incidencia, pero no tan altas tasas de mortalidad. Y esto se debe a que son lugares donde se hacen intervenciones tempranas para buscar las lesiones premalignas, que es el mayor reto frente a esta patología. Aquí, señalado con esas flechas, están algunos países de nuestra región, donde tenemos a Guatemala, a Honduras y el caso de Costa Rica hacia el centro. Conocemos que Costa Rica está entre este grupo de países que tiene las tasas más altas de mortalidad por cáncer gástrico en el mundo, por lo cual es importantísimo en nuestro medio que conozcamos bien esta patología y sepamos cómo prevenirla o cómo atacarla tempranamente. Para especificar en cuanto a mujeres y hombres, la incidencia en mujeres ocupa el sexto lugar, pero el tercero en mortalidad. Y en el caso de los hombres, ocupa el cuarto lugar en incidencia y el primero en mortalidad ya para el año 2017. Así que si sumamos la mortalidad por cáncer gástrico en hombres y en mujeres, tenemos la mortalidad más alta por cáncer en nuestro país. Quiero de una vez recalcarles lo que aparece aquí en estos datos oficiales y actualizados de nuestro país, que el cáncer colorectal también está teniendo un importantísimo aumento tanto en su incidencia como en su mortalidad. A través del país hay diferentes tasas de incidencia según las regiones, según los cantones que se estén analizando, pero de manera general, la mayoría de los cantones de nuestro país son áreas de moderada o de alta incidencia para cáncer gástrico, lo cual nos da una alarma, una voz de alerta para tratar de intervenir, de tener políticas que abarquen a toda la población. Porque, veamos acá, la sobrevida a 5 años, ya que a nivel de oncología se establecen tasas de mortalidad a 5 años o a 10 años, para analizar cómo son las evoluciones de los pacientes. Si detectamos un cáncer en fase avanzada, la sobrevida a 5 años apenas alcanza en algunos casos el 20%. Sin embargo, si detectamos ese cáncer en una etapa temprana, la sobrevida a los 5 años va a ser mayor al 95% y en la mayoría de los casos sin necesidad de quimioterapia, radioterapia o de intervenciones muy radicales. Acá tenemos en esta imagen, espero que lo puedan ver ahí en sus pantallas,
que en las figuras de arriba, esta lesión de color café es lo que representa el cáncer y está limitado a la primer capa de la pared del estómago en las tres escenarios de formas de presentación del cáncer. Y en la parte de abajo, esta lesión ya abarca gran cantidad del espesor de la pared del estómago. Cuando abarca más allá de la segunda capa del estómago, ya consideramos que la lesión es un cáncer avanzado. Esto porque ya en las capas más profundas de la pared del estómago va a haber un mayor chance, un mayor riesgo de que este cáncer ya esté invadiendo las estructuras vasculares y aumenta muchísimo el potencial de hacer metástasis locales y a distancia. Esto es como se ve en una pieza de una biopsia, en un análisis de biopsia. ¿Cómo es que analizan los patólogos las piezas a nivel histológico? Y la diferencia va a estar en esta capita que está señalada como muscular de la mucosa. Cuando ya las lesiones, el cáncer ha avanzado, ha penetrado y ha avanzado más allá de la muscular de la mucosa y alcanza donde está la submucosa, ahí hay una grandísima cantidad de irrigación, de vasos linfáticos, de venas, de arterias, de arteriolas. Entonces, por eso es que ya cuando el cáncer alcanza a este nivel y más profundo, pues el chance de que la lesión haga metástasis es muchísimo mayor. Ahora, ¿cómo es que se instaura? ¿Cómo es que se da el cáncer gástrico? ¿Es una lesión que se presenta en un muy poco tiempo o se desarrolla a través de largo tiempo? Bueno, hace ya bastantes años un médico colombiano describió esta cascada de eventos, como ven acá en esta gráfica, que va desde la mucosa gástrica, que no tiene ningún problema, hasta el cáncer gástrico como mayor manifestación, que va pasando por una cascada de diferentes eventos. Tenemos la gastritis crónica de tipo atrófico, generalmente secundario a la infección por la bacteria Helicobacter pylori en una gran cantidad de casos. Y esto va a llevar a otro evento que es la metaplasia intestinal, y esto va a ir acumulando algunos cambios a nivel celular, a nivel de los ácidos nucleicos, algunas mutaciones, y van a llevar a cambios de displasia de bajo grado y posteriormente cambios de displasia de alto grado. Y finalmente, en el extremo inferior de esta cascada de eventos, tenemos el cáncer gástrico ya como tal con su potencial invasor. Ahora, aquí a la derecha de sus pantallas, ven que hay un recorte de unas publicaciones de intervenciones que se pueden hacer en algunos pacientes y que estas intervenciones puedan tender a estabilizar los cambios que se dan en esta cascada de eventos o incluso en algunos casos, según la etapa, más bien con tendencia a revertir esos cambios, que eso es donde está el centro, el meollo de este asunto, de tratar de intervenir los pacientes tempranamente, pues para que no desarrollen las lesiones más avanzadas o de mayor riesgo. Y es que esto se da en el escenario de un ambiente en el estómago, en el nicho del estómago, donde confluyen varias cosas. Los antecedentes hereditarios, los antecedentes familiares de aquel paciente, los factores inflamatorios, los fármacos que el paciente consuma, si tiene infección por la bacteria Helicobacter pylori, qué otros gérmenes pueden estar en aquel estómago. Hay una convergencia de diferentes factores que en esta interrelación hacen que el ambiente sea un ambiente que favorezca la aparición de tumores o que sea un paciente que tenga más resistencia al desarrollo de este tipo de tumores. Vamos a analizar ahora cuáles son estos factores de riesgo que nos pueden llevar hacia el adenocarcinoma gástrico, que los vamos a dividir en la parte de la dieta, los hábitos, antecedentes genéticos, antecedentes infecciosos, y vamos a discutir, y ahí le vamos a detallar bastante, en lo que son esto de las lesiones premalignas. En cuanto a la dieta y hábitos, es muy importante y han estudiado esto principalmente en el Extremo Oriente, en Japón y en Corea, que a mayor consumo, mayor riesgo en cuanto a la sal. Esto principalmente se ha visto en las carnes curadas y en los alimentos que son preparados tipo conserva, que aunque sean vegetales,
si tienen mucha sal y muchos compuestos que se llaman N-nitroso, este tipo de productos favorecen la progresión a cáncer. Ahora, ¿cuánto es el límite? ¿Cuánto es esa cantidad de consumo diario que me va a favorecer ese mayor riesgo para cáncer? No está exactamente establecido, pero sí se ha visto en las cortes, en los seguimientos, que a mayor consumo, mayor riesgo. Y principalmente esto se da para tener un parámetro entre los 4 y 6 gramos por día de consumo de sal. Acá tenemos en esta gráfica que estos productos, las nitrosamidas y nitrosaminas, van a favorecer los cambios, las mutaciones a nivel de las células del epitelio gástrico, que esto va a llevar a mayores cambios, mayor tasa de mutaciones a nivel del epitelio y va a favorecer la aparición de lesiones precancerosas y posteriormente de lesiones cancerosas. Y este tipo de compuestos son los que principalmente se les achaca este efecto de aumento del riesgo a nivel de los alimentos fabricados o preparados de tipo conservas. Por el otro lado, se considera factores protectores el consumo de frutas y vegetales frescos. Esto es importante porque el mismo producto, pero si se prepara en conserva, más bien al ser un vegetal o fruta, pero si está en conserva, al contener estas sustancias, las nitrosamidas y alto contenido de sal, más bien puede ser un factor que favorezca la carcinogénesis. Y el efecto protector de estas sustancias es por la gran cantidad de antioxidantes que muchos de estos productos contienen. En algunos estudios que han realizado, principalmente en Corea del Sur, que es donde hay mayor cantidad de publicaciones a este respecto, se ha estimado que un consumo de 300 gramos por día o más funciona como un factor protector para prevenir cáncer gástrico. Ahora, sí, hay falta de consistencia entre diferentes poblaciones, porque cuando han querido hacer esos mismos estudios de Corea del Sur en otras regiones, no han tenido datos tan parecidos a ellos. Ahora, como les mencionaba antes, hay otro montón de factores que intervienen en esto. Entonces, eso puede explicar por qué en algunos lugares no se han tenido datos tan parecidos a los obtenidos en Corea. Ahora, algo muy importante es que de estos antioxidantes, de estos complejos vitamínicos que nos ofrecen las frutas y las verduras frescas, se han hecho algunos estudios, algunas investigaciones de los suplementos vitamínicos, de los productos artificiales. Sin embargo, ha habido una inconsistencia bastante importante de que estos muestren algún efecto beneficioso. Entonces, hoy en día, lo que recomendamos es consumo de la fruta, de los vegetales, de las hortalizas frescos. Versus que tengan algún suplemento vitamínico. Parece definitivamente, con evidencia científica, tener mayor beneficio el consumo de estos productos más naturales. Ahora, con respecto al conocido factor de riesgo, como es el tabaquismo, para estómago, para colon, sí, claro, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo entre 1.2 a 2 veces más, duplica el riesgo en algunas series de casos que se han investigado. Y este efecto curiosamente es bastante más importante, tiene mayor peso en hombres versus mujeres. Es decir, comparamos hombres que fuman contra hombres que no fuman y mujeres que fuman versus mujeres que no fuman. Y se ve un aumento en el riesgo de un 60% para los hombres y de aproximadamente un 20% para las mujeres con el hábito del tabaquismo. Esto es una fotografía de un paciente joven donde se ve en esta parte de acá la mucosa irritada, inflamada, esas áreas enrojecidas, aquí una zona de ulceración, aquí otra pequeña zona de ulceración que se está instaurando. Y este paciente, el único factor de riesgo que tenía era que fumaba aproximadamente 15 a 20 cigarrillos por día. Posterior a unos meses, ni siquiera un año, a unos meses de haber suspendido el cigarro y de usar un ciclo de tratamiento para esto, que fue un tratamiento de 8 semanas, de 2 meses, ya se ve en esta otra fotografía la evolución con una diferencia como de aproximadamente 5 o 6 meses posterior.
Ese seguimiento, esa endoscopía de control se hizo en un intervalo tan corto, de 5 a 6 meses posterior, porque la lesión era grande, era extensa y estaba en una zona completamente atípica. Entonces, se requería entrar a corroborar de que hubiera revertido la lesión. Afortunadamente, guardamos estas imágenes para mostrarles el efecto tan importante que tiene el hábito del tabaquismo a nivel del tubo digestivo, entre otros, ¿verdad? En cuanto al alcohol, el riesgo relativo está en aproximadamente 1.0 a 1.4 veces y principalmente va a ser con consumos superiores a 60 gramos de alcohol por día. Y principalmente va a ser para el segmento más inferior del estómago de riesgo para que aumente la incidencia de cáncer a este nivel. Y con esta lámina lo que quiero recalcarles es que el consumo elevado de alcohol, como les mencioné antes, probablemente en un rango de más de 60 gramos al día, eso es factor de riesgo tanto para cáncer gástrico como para cáncer de colon, como lo ven en el extremo derecho de su pantalla. Y esto lo recalco porque en este artículo muy bonito que comparaba el efecto del alcohol para aumentar el riesgo de cáncer, tanto en estómago como en colon, recordemos las láminas que vimos al principio, que les dije, miren qué importante que también en Costa Rica ha aumentado un montón la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad por cáncer colorectal, que está entre los primeros 3 a 5 según hombres o mujeres. En cuanto a la genética, hay algunos síndromes, algunas cuestiones que son heredadas que pueden predisponer al paciente a desarrollo de cáncer. Sin embargo, el peso en una población general de este tipo de síndromes es relativamente muy bajo, porque son pocos los casos que vemos que han heredado este tipo de mutaciones y que desarrollen cáncer. Es decir, es un grupo del segmento de la población general muy pequeño que tiene este factor hereditario. Claro, hay algunos de los factores hereditarios, como lo ven el que está en primer lugar, que le confiere un riesgo de cáncer gástrico de aproximadamente un 80%. Entonces, cuando identificamos estas familias, estas personas que generalmente van a ser en edades tempranas, entre los 25 y 35 años de edad, cuando aparecen esos casos que nosotros llamamos casos centinela, que nos dicen, ojo, aquí en esta familia puede haber este antecedente genético. Entonces, claramente, tratamos de investigar a los demás miembros de la familia para establecer cuáles pueden tener este antecedente genético y poder intervenirlos oportunamente. En cuanto a factores, no de estos hereditarios que ya se nace con esa mutación, sino el riesgo relativo que da tener un familiar con cáncer gástrico es bastante importante porque me aumenta el riesgo si un hermano mío o mi papá o mi mamá, alguien de primer grado, alguien cercano, aumenta el riesgo de 2 hasta 10 veces más riesgo para padecer cáncer gástrico. Y parece que esta asociación es bastante más fuerte en las zonas de mayor incidencia para cáncer gástrico. Como lo vimos antes, en diferentes lugares del mundo hay diferentes tasas de incidencia de cáncer gástrico y en un mismo país, en Costa Rica, cuando les puse el mapa, hay zonas de baja, de moderada y de alta incidencia. Este tipo de relación en las zonas de alta incidencia y de moderada incidencia es bastante más fuerte la asociación con los antecedentes familiares de cáncer. De nuevo, si detectamos un caso con cáncer gástrico, hay que revisar, hay que encender alarmas, hay que chequear a esa familia para determinar cuáles individuos de esa familia van a presentar un aumento en el riesgo. En cuanto a la Helicobacter pylori, de una vez les anuncio que se ampliará muchísimo de este tema porque va a haber todo un webinar exclusivamente para esta bacteria y también enfermedades ulcerosas del estómago. Me parece que es en el mes de septiembre, pero ahorita vamos a ver rápidamente, muy puntualmente, de qué incide esta bacteria para el cáncer gástrico. Bueno, esta bacteria, acá la ven en la lámina de la derecha, en esta zona donde estoy moviendo el cursor, es donde está infectando la capa de moco en el estómago. El estómago tiene una capa de moco natural que es la que la protege contra su misma secreción intensa de ácido para que no haya lesiones ahí a nivel del estómago. Y en esa capa de moco
natural que tiene el estómago, es donde el Helicobacter ha logrado generar unos mecanismos para lograr colonizar y reproducirse a este nivel. Ahora bien, también está en otros niveles que penetra las células, que está ahí entre las células y otras cosas técnicas que más nos atañen a nosotros para la hora del tratamiento, pero en cuanto a cáncer, resulta que el Helicobacter genera una cascada de eventos tanto dentro de la célula que aumenta los mediadores inflamatorios específicos como la interleuquina 8, el KRAS y otros mediadores inflamatorios que van a favorecer, que van a promover la carcinogénesis. Y además de esto, también genera algunos cambios inflamatorios de algunas células que vienen del torrente sanguíneo y generan unos tipos específicos de gastritis que conocemos como la gastritis de tipo atrófico. Y entonces, al reparar este fenómeno inflamatorio, el estómago repara con otro tipo de tejido, diferente al nativo del estómago, que se llama metaplasia intestinal. Entonces, en el nicho de esta metaplasia intestinal es donde se pueden producir en algunos grupos de células cambios moleculares que lleven al desarrollo de lesiones premalignas y posteriormente de cáncer gástrico. Ahora, respecto a esta bacteria, en la parte superior de la imagen, a medida de que se intervenga más tempranamente, mayor va a ser la magnitud del efecto, es decir, mayor va a ser el beneficio para aquel paciente para tratar de prevenir la progresión a lesiones premalignas y malignas. En el extremo derecho vemos el cáncer gástrico ya instaurado y que ahí la magnitud del efecto pues va a ser nula prácticamente, pero que si estamos en la etapa justo antes o en el viraje de la atrofia gástrica, ahí la magnitud del efecto va a ser la mayor. ¿Cuál es la importancia y cuál es la relevancia de esto? ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Qué es lo que se hace clínicamente? Bueno, que si entonces hay, por ejemplo, un hermano de la familia que a los 57 años de edad desarrolla un cáncer gástrico o se le detecta una lesión premaligna, entonces los hermanos, los hijos de este paciente vienen, se chequean, se revisan varios años antes de esta etapa de los 50 y algo de años, y a los que sean positivos por la bacteria Helicobacter se les da tratamiento, se elimina la bacteria y entonces se frena esta cascada de eventos que se grafica en la parte inferior de la imagen que van a conllevar esta tasa alta de mutaciones, de agresión, de lesiones a nivel del epitelio gástrico y que finalmente desembocan en esa vía común de las lesiones cancerosas, malignas y con potencial de metástasis. Ahora vamos a pasar a algo que es un tema que me apasiona mucho, me gusta bastante, que es la displasia gástrica. Y ahí lo puse con signo de pregunta. ¿Es un factor de riesgo? Bueno, lo que nos indica es que es un paciente con un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer, pero más pareciera, según principalmente lo que son las investigaciones que desarrollan los japoneses y los colegas allá a nivel de Corea del Sur, de que la displasia es un momento de aquel ciclo de evolución, de aquella secuencia, de aquella cascada de eventos que van a desembocar en el cáncer gástrico. La ventaja de detectar una displasia gástrica es que podemos tratar esa lesión, quitarla antes de que ésta progrese a una lesión cancerosa, maligna y con potencial de metástasis. La displasia se cataloga en displasia de bajo grado o de alto grado. En cuanto a mayor grado de displasia, obviamente mayor cambios celulares, mayor tasa de mutaciones y mayor riesgo de generar cáncer. Ahora, vamos a separarlas en bajo y alto. La de bajo grado conllevará una progresión a cáncer en aproximadamente 1 de cada 4 pacientes, que eso se reporta en un 23-25% de estas series que son de las más grandes que se han seguido. Pero veamos la radical diferencia para la displasia de alto grado, donde entre un 60 y 85% de los pacientes en este montón de series que se evaluaron acá, al cabo de entre 4 a 48 meses, progresaron a cáncer gástrico. Entonces, esta detección de la displasia es sumamente importante y trascendental porque es como el objetivo. Ya nosotros no nos esforzamos o no nos esforzamos, no es el término, tal vez el foco, el enfoque
no es tantísimo como que un cáncer temprano o pequeño, sino la lesión de displasia, porque ya cuando tenemos cáncer, ya hay células invasoras y que tienen riesgo de potencial metástasis. Sin embargo, si pescamos, si tamizamos y encontramos esas lesiones en la etapa aún de displasia, estaremos evitando ese mayor riesgo de que haya lesiones invasoras. Vamos a ver algunos ejemplos porque es bonito de todo lo que uno habla, poder mostrarles algunas imágenes para tratar de explicarles las grandes diferencias de qué es lo que nosotros trabajamos, qué es lo que entramos a hacer cuando hacemos las gastroscopías. Bueno, este paciente, un masculino de mediana edad, tiene esta lesión enorme que ocupa casi la totalidad de la cámara gástrica, cuyo pronóstico pues, va a ser bastante pobre, versus esta otra paciente. Esta señora se le detectó el cáncer gástrico, pero en una etapa muy temprana. Y aprovecho esta imagen para que vean lo sutil, lo difícil que algunas veces es lograr detectar el cáncer gástrico. Las tres imágenes son de la misma paciente, de la misma área, y aquí en el extremo izquierdo de su pantalla, donde estoy moviendo el cursor en este momento, ahí es donde está la lesión cancerosa. Y el único hallazgo, el único evento que nos dice que ahí puede haber una lesión maligna es un cambio en la coloración de la superficie epitelial de esa zona, que luego, con unas técnicas que se llaman cromoendoscopía digital, que son unas técnicas de cambios en los filtros de luz para analizar con mayor fineza los cambios de la superficie glandular o cambios de los vasitos sanguíneos, de las diferentes estructuras. Entonces esto nosotros lo activamos simplemente con un botón de algunos equipos que tienen este tipo de tecnología. Y con eso podemos hacer más evidente la lesión, que la vemos en el extremo derecho, donde aquí estoy pasando el cursor, ya un cambio de coloración que es muchísimo más evidente versus la luz sencilla blanca que está en el extremo izquierdo. Con esto lo que les quiero decir es que las herramientas tecnológicas bien empleadas por ojos entrenados pues van a ser un plus para la detección de las lesiones tempranas. También el tener un estómago limpio, porque una lesión como esas, con una gran cantidad de bilis y de espuma y de saliva, como está en el lado izquierdo de la pantalla, es muchísimo más difícil de observar. Entonces, quienes hacemos estos exámenes, tenemos que tomarnos el tiempo y la dedicación de estar lavando, limpiando aquel estómago, que eso se puede ejecutar con algún líquido, algunos productos especiales que se dan previo a la endoscopía o que durante la endoscopía se esté administrando el agua para lavar completamente el estómago, que lo que se ocupa es tenerlo como la imagen de la derecha para poder evaluar cualquier tipo de lesión, por pequeña que ésta sea. En el caso de este paciente, quiero mostrar esta imagen para ver el peso de los antecedentes genéticos. Este paciente tiene el papá con cáncer gástrico, un hermano con cáncer gástrico aproximadamente a los 50 años de edad, y el paciente vino a este primer chequeo cuando apenas tenía 42 años de edad. Eso fue en el año 2014, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está la fecha, 2014, y posteriormente en el 2016, en esta misma zona donde les estoy mostrando acá, en la misma zona, que por eso ahí está el registro fotográfico, ya le presenta esta lesión elevada con ciertas irregularidades que a nosotros nos indica que ya puede estar formando una displasia de alto grado o un cáncer temprano. En la pieza final de la resección, cuando se analizó la pieza por el patólogo, el diagnóstico final fue una displasia de alto grado, que esto lo presentó poquito más de 2 años después de esa endoscopía inicial. ¿Qué les quiero decir con esto? La importancia de los antecedentes familiares. Esto es un riesgo, es una herencia genética, una predisposición a que aquel ambiente ahí en aquel estómago favorece el desarrollo de este tipo de lesiones. Entonces, pues obviamente muy importante investigar a estos pacientes. Esta señora, otro caso muy bonito, para mostrarles las imágenes, en el extremo izquierdo, la lesión está aquí en esta zona. Vean que el cambio con el resto del estómago no es tan evidente, no es cuando nos hablan de cáncer, uno espera encontrar una lesión grande, una pelota, un tumor grande,
pero cuando buscamos lesiones tempranas, esto es la fineza, este es el cuidado que hay que tener, porque algunas lesiones pueden pasar muy desapercibidas. Esta lesión es la misma que está en las 3 fotografías, aquí con un acercamiento y uso de un filtro de luz, y aquí otro filtro de luz donde ya nos hacen más evidentes los cambios de las bases glandulares, donde se pierde completamente el patrón normal de la arquitectura de las células de la superficie del estómago. Entonces nosotros sospechamos que pueda haber o un cáncer temprano o una displasia de alto grado. Entonces, en el caso de esta paciente, aquí donde están estos restos rojos, que eso corresponde a sangre, porque ahí se le tomó una pequeña biopsia a la paciente, se le tomó una única biopsia dirigida donde confirmamos el diagnóstico de una displasia de alto grado. Entonces, posteriormente, se lleva a esa paciente, se le hace una resección, que eso es lo que se ve aquí en esta otra figura, en la fotografía. Que todo esto que se ve como de color celeste, con esos vasos sanguíneos ahí en la base, es el defecto que queda, la úlcera que nosotros creamos cuando resecamos esa área del estómago que tiene el cáncer. Ahora, esta lesión, como lo ven, tal vez un poco aparatoso, un poco grande, ya en cuestión de 3 meses está completamente cerrado. Esta señora ya a los 3 meses era magnífico el cierre que tenía de esta lesión ulcerosa, que eso con unos medicamentos que se les da convencionales, bien tolerados, ya resuelve, versus que estos pacientes no requieren necesidad de una cirugía mayor, una cirugía invasiva, de eliminar una parte del estómago, no requieren radioterapia, no requieren quimioterapia. Ya con esta intervención ya está resuelto el caso del paciente, mientras la pieza de la biopsia diga que la resección fue completa, claramente, ¿verdad? Esta es la pieza de la biopsia, lo que ve el patólogo en el caso de esta señora. Aquí estos puntos rojos grandes son las guías que ellos ponían para ver dónde estaba concentrada la alteración de tipo displásico, y que luego en el reporte los patólogos nos dicen sí, era displasia de alto grado, era un cáncer que estaba invadiendo, llegaba hasta tal cápita del estómago, y todos esos datos que son importantísimos para el seguimiento y determinar si el tratamiento fue suficiente para aquel paciente o si se requiriera de algo más en algunos casos seleccionados. Este es otro caso de un señor de 66 años que también se le hizo una resección endoscópica. Esa aquí en A y en B se ve, es esta lesión que está acá donde estoy moviendo el cursor. Aquí hay un acercamiento con unos filtros de luz donde nosotros podemos evaluar los cambios arquitecturales de esas células del epitelio del estómago, y luego cuando se realiza la resección, este líquido, esa coloración azulada que se ve en esa parte, es por unos productos que nosotros inyectamos para levantar y tratar de separar la lesión de los planos más profundos del estómago. Y a través de ahí, donde está ese líquido de color azulado, es donde vamos haciendo la resección, donde vamos haciendo los cortes de la lesión para luego extraerla, que es lo que se ve aquí rotulado con E, fijado con algunas alfileres, agujas en una base para mandar donde el patólogo. Ahí podemos extraer la pieza completa para que el patólogo pueda analizar y ver los márgenes tanto hacia abajo, los márgenes profundos, los márgenes laterales, para determinar si la resección fue completa. Y la última imagen de la esquina inferior derecha, el rotulado con F, es donde queda, aquí a este nivel donde está el cursor, la cicatriz. Vamos a ver, este fue noviembre, fueron 3 meses posterior a la resección. Como les mencionaba antes, de la importancia de la influencia del Helicobacter, del cigarro. Este es el caso de una paciente que también tenía muchos antecedentes familiares de cáncer. Y esta señora apenas tiene 45 años de edad, y a los 45 años de edad ya tenía algunas áreas de metaplasia, que en la gastroscopía, en la foto, se ve en estas zonas de acá, se ve más evidente la metaplasia. Con el filtro de luz en la misma área, estas son las zonas de metaplasia. En una gastroscopía de control posterior, cuando se le erradicó el Helicobacter pylori, ya mostraba una discreta mejoría. Y luego de un tiempo de que la paciente ya desde la primera gastroscopía se le dijo que tenía que dejar de fumar, entonces a los 3 años posterior
de que dejó de fumar y que se erradicó la bacteria de Helicobacter pylori, entonces ya vemos que en ella, incluso en estas zonas donde se veía la metaplasia, ya revirtió esa lesión premaligna, que esto en algunos pacientes podrá verse, en otros tiende a estabilizarse y que no progrese, pero afortunadamente en esta paciente, afortunadamente para ella, porque estaba súper joven, más bien tendió a revertir la lesión premaligna. En el caso de esta señora de 72 años, aquí en la superior derecha, donde tengo el cursor, eso es un cáncer gástrico. Esta lesión mide aproximadamente 7 milímetros, 6 milímetros, el área donde está propiamente el cáncer, con otro poco de tejido algo dañado alrededor. Ella se somete a una intervención, le hicimos la resección mediante una gastroscopía, quitamos la lesión, es este defecto que se ve acá, donde se ha cortado, donde se ha quitado la lesión, eso se extrae, se hace mediante una endoscopía con sedación, que generalmente esto es un procedimiento ambulatorio, generalmente le damos salida a los pacientes el mismo día o al día siguiente después de un periodo de observación. Y en la esquina inferior derecha, 4 meses posterior a la resección, vemos, aquí ya me salió el cursor, acá está la cicatriz que se ve luego cuando cierra ese defecto y también ahí en esa zona, por si algunos se piensan, también hay algunos casos, algunos pacientes que a pesar de que la pieza de la biopsia sale bien, algunos pacientes también los controlamos con biopsia aquí en los sitios de cicatriz, si así lo estimamos conveniente. En el caso de esta paciente ya va por una sobrevida mayor a los 4 años y una excelente condición. Esto es para enseñarles cómo nos reportan a nosotros los patólogos estas piezas de resección. Acá dice resección endoscópica y aquí el diagnóstico primero, adenocarcinoma, bien diferenciado, que infiltra la lámina propia. Eso quiere decir que solamente estaba en la primer capa interna de la pared del estómago y que la resección fue completa, que también había tejido dañado alrededor, que era displasia de alto grado y que también la resección fue completa en el caso de esta paciente. Ahora, pasemos a otros datos clínicos, como lo que son los síntomas del cáncer gástrico. Estos síntomas que dice acá, pérdida de peso, dolor abdominal, que están presentes aproximadamente entre 60 y 75% de los pacientes con cáncer gástrico avanzado, pues no se ven en el temprano. Ahora, otros síntomas son la saciedad temprana, eso que el paciente dice, vieras que con poquito que como ya me siento muy lleno o me siento con distensión, me siento con mucha plenitud, con unos bocaditos que logro ingerir. O el paciente que luego de comer refiere que tiene muchas náuseas o que incluso vomita y vomita los restos alimentarios prácticamente sin digerir. Pacientes que tienen dificultad para tragar, cuando generalmente eso se da cuando el cáncer gástrico está en las partes altas del estómago y esto impide que el alimento accese a la cámara gástrica, o ya también en casos avanzados cuando hay anemia o datos de sangrado, ya sea que el paciente vomite o que tenga restos de sangrado en la parte alta o que cuando logre hacer las evacuaciones, que tenga evacuaciones negras como betún, ¿verdad? O muy oscuras. Entonces, esto hace pensar en que hay alguna lesión ahí a nivel del tubo digestivo que está provocando este sangrado. Ahora, estos síntomas de cáncer gástrico que estamos viendo aquí, como les mencioné y les recalqué hace un momento, son para cáncer gástrico avanzado, porque aproximadamente un 80% de los casos de cáncer gástrico temprano no presentan síntomas. Y esto ya en la etapa de cáncer. Ahora, menos síntomas va a tener una metaplasia o una displasia. Estas son lesiones que generalmente no ocasionan síntomas al paciente. Ahí están silentes, ahí están sin dar ninguna alarma generalmente, hasta que ya desembocan en un cáncer gástrico avanzado y presentan esos síntomas que acabamos de ver. De aquí la importancia, recalcamos, insistimos, en que haya un adecuado tamizaje, una adecuada revisión de los pacientes, por supuesto, a mayor riesgo, mayor interés en que tengan un chequeo más estricto, ¿verdad? Y los tratamientos para cáncer gástrico, pues ya ustedes vieron algunos, que es la resección endoscópica, ¿verdad? Pero el tratamiento se basa en el estadiaje de aquel cáncer.
Si ya es una lesión avanzada, pues tenemos que ver si es algo resecable o es algo que simplemente se le pueda ameritar dar cuidados, manejo paliativo. En los casos de las lesiones tempranas, según los criterios que tenga aquella lesión, nosotros ahí tenemos algunos criterios que son de endoscopía, de estudios de imágenes, de lo que diga la biopsia, del tipo de cáncer que sea, etcétera. Tomamos la decisión de si se puede someter a una resección endoscópica, como las fotografías que les estaba mostrando antes, o si el paciente requerirá de una manera con un mayor probabilidad de certeza de que sea más adecuado para ciertos casos específicos el uso de la cirugía convencional con las gastrectomías, o sea, la resección de un segmento completo del estómago por una cirugía convencional. ¿Y qué implicaciones tiene este diagnóstico de un cáncer gástrico avanzado? Cáncer gástrico en fase avanzada. Bueno, pues esto se asocia con una alta morbimortalidad y esto implica un impacto muy importante en la sobrevida. Recordemos lo del principio, si es avanzado, una sobrevida a los 5 años de alrededor apenas de un 20%. Pero si es una lesión de cáncer gástrico, aún con diagnóstico con ese nombre, cáncer, pero si es temprano, ya tiene una sobrevida a 5 años de más del 95% y con técnicas de tratamiento mucho menos invasivas o menos agresivas para el paciente. El impacto emocional para aquel paciente, el impacto personal, la incertidumbre que esto genera, la angustia que le puede generar a aquella persona, este diagnóstico, ya cuando le dicen cáncer, pues ya ahí son sentencias duras para una persona, y también a nivel del seno familiar y social, porque hay algunas familias que dependerán económicamente de más de un individuo, de un elemento de la familia, y si esta persona es el que presenta el cáncer gástrico en etapa avanzada, pues el impacto en ese núcleo familiar pues va a ser muy importante, muy severo. En cuanto a las medidas de prevención para el cáncer gástrico, podemos dividirla en prevenciones primarias, secundarias o atención, yo lo diría más bien atención terciaria. En la primaria tenemos, antes de que las lesiones se den, entre estas tenemos el tratar el Helicobacter pylori, tamizar y tratar adecuadamente el Helicobacter pylori, evitar el fumado, evitar la dieta alta en sal, como les mencionábamos antes, ya que esto favorece la aparición de las lesiones premalignas y malignas. Y en cuanto a prevención secundaria, importantísimo, la detección temprana de las lesiones, ya sea cáncer gástrico o lo ideal, por eso está subrayado y en negrita y con mayor fuente de letra, displasia, las lesiones premalignas en la etapa antes de que se desarrolle, de que se presente el cáncer. Esto sería como el escenario ideal, y por eso es que en lugares como Corea del Sur y en Japón, cuando les mostré la gráfica al inicio, aunque hay una incidencia muy alta de cáncer, la mortalidad no va a la par, no es tan alta, porque ellos logran detecciones muy tempranas de estas lesiones y pues intervienen oportunamente. Y ya para la atención terciaria, cuando hay un diagnóstico de un cáncer gástrico en fase avanzada, pues los manejos correspondientes por paliativos, por la radioterapia o las cirugías convencionales. ¿Qué seguimiento habrá que darle a estos pacientes? Ya para ir finalizando este ratito que estuvimos hablando, va a depender de los hallazgos y de los antecedentes de aquel paciente. ¿Tiene antecedentes familiares? ¿Qué extensión tiene la atrofia, la metaplasia? Esas lesiones que van en aquella cascada que van a ir provocando la aparición de las lesiones premalignas o malignas. Entonces, nosotros tomamos en cuenta todos esos antecedentes, que es lo que viene en este esquema que les estoy mostrando ahí, que puede ser un poquito árido con algunos tecnicismos, pero se los explico de esta manera, que evaluamos qué tan extensas son esas lesiones que pueden provocar el cáncer gástrico en ese paciente, que si tiene o no tiene antecedentes familiares de cáncer en familiares cercanos. Entonces, con base en ese tipo de hallazgos en los pacientes, estimamos si su seguimiento tiene que ser muy intensivo, como cada
año, cada 2 años, o si el riesgo de esos pacientes es menor y puede espaciarse a intervalos de 3 o incluso hasta 5 años para sus seguimientos. Esto para países que tengan incidencias moderadas y altas para cáncer gástrico. Ahí es donde resulta costo efectivo este tipo de intervenciones. Y algunas observaciones finales para ir terminando. Recalcar, sintetizar algunos elementos, que el cáncer gástrico es una entidad con una alta prevalencia y alta mortalidad a nivel mundial, es uno de los principales cánceres en el mundo, con variaciones regionales importantes. Hay algunos sectores del planeta donde hay muchísimo cáncer gástrico y otros donde hay bastante poco, y que Costa Rica, que es donde vivimos, es un país que se comporta como un país de alta incidencia de cáncer gástrico y que vimos las tasas de mortalidad que son sumamente importantes tanto para hombres como para mujeres, que lo convierten en la actualidad aún en la primera causa de muerte por cáncer en Costa Rica. Y que de los diferentes tumores que se pueden dar en el estómago, el adenocarcinoma gástrico, el de tipo intestinal, es la lesión más prevalente, es la que más se da. Y este tipo de cáncer es el que sigue esta serie de etapas, esta secuencia de eventos que les mencionaba al principio, que da una ventana de tiempo para lograr intervenir y darle seguimiento a los pacientes que tengan las lesiones premalignas. Y es factible darle tratamiento, hacerles algunas intervenciones a los pacientes que presenten estas lesiones premalignas y con ello frenar y evitar ese riesgo de que progresen a cáncer gástrico. Y el diagnóstico, cuando logramos detectar un paciente con cáncer gástrico temprano o con lesiones premalignas, que les repito, les insisto, eso sería como el escenario ideal, se asocia con una excelente sobrevida y se asocia con estos tratamientos con una muchísimo mejor calidad de vida, y el abordaje puede realizarse con técnicas que son menos invasivas, menos agresivas que las terapias convencionales. Claro, para hacer esta detección, para hacer estos tamizajes, para hacer estas cosas ideales, óptimas que les estaba mencionando aquí, tenemos que contar con unos equipos, con herramientas tecnológicas adecuadas, que los endoscopios sean de alta definición y que el personal que ejecuta los procedimientos tengan el entrenamiento adecuado para las detecciones de las lesiones tempranas. Y es importante que en los lugares donde se hacen este tipo de análisis, este tipo de tamizajes, este tipo de chequeos, se mantenga un metódico abordaje de repetir la misma secuencia de eventos, el mismo protocolo, la rigurosidad científica de estar evaluando las diferentes áreas del estómago para tratar de detectar las lesiones lo más tempranamente posible. Bueno, a pasar a un segmento bonito que esperemos que esté bien surtido, que es la etapa de preguntas. De momento, muchísimas gracias por la atención de este ratito de que lo que intenté compartirles, y quedo atento por si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctor. Sí, de hecho tenemos varias consultas. La primera de ellas es de Carmen Madrigal. Dice, ¿el cáncer de seno es un factor de riesgo para el cáncer gástrico en un periodo de 9 años entre uno y el otro? Ok. Esta pregunta es importantísima, pero más que para cáncer gástrico, para cáncer de colon. Se ha visto que los eventos genéticos que llevan al cáncer de mama comparte algunos eventos genéticos con el cáncer de colon. Le eleva un poquitito el riesgo de cáncer gástrico, pero es muchísimo más significativo para colon, para endometrio y para páncreas. Claramente, como les mencionaba al principio, al ser Costa Rica un país de alta incidencia de cáncer gástrico, por supuesto que si ya tiene este otro factor extra de lesión maligna, le confiere un ligero aumento al paciente para el riesgo de cáncer gástrico. Gracias, doctor. Acá tenemos dos consultas más de Ana Yancy Césped. Dice, mi abuelito tuvo la bacteria Helicobacter pylori y cáncer gástrico en sus inicios. Estas dos cosas se relacionan. Y la siguiente pregunta que ella también realiza dice, además quisiera saber si con una buena alimentación puedo prevenir el cáncer de estómago o qué otras medidas puedo tomar en cuenta
debido al antecedente de la abuelita. Es importante, como lo repito, en nuestro país, que es un país de alta incidencia, que eso es la base de nosotros, esa es donde comenzamos. El antecedente de un familiar con cáncer gástrico, a mayor proximidad, es decir, si es un hermano, una hermana, si es el papá o la mamá, le va a conferir muchísimo más riesgo. Ya si es de segundo grado, igualmente te eleva un poquitito el riesgo, pero no tan fuerte como si fuera un familiar de primer grado. Ahora, vean que en la pregunta también indicaron el antecedente de la bacteria Helicobacter pylori y que la lesión era una lesión temprana, según lo que entendí de la pregunta. Entonces, es importante en los familiares cercanos no solo el chequeo, sino hacer el chequeo oportuno, temprano y tamizar por la bacteria Helicobacter pylori a esta población, a estos individuos. Y los que sean positivos, por supuesto, ofrecerles un tratamiento oportuno, eficaz para erradicar la bacteria Helicobacter pylori y evitar que tenga esta secuencia de eventos que llevaron, como en el caso de la abuela, a lesiones cancerosas. ¿Ok? Y con respecto a la pregunta de la dieta, claro, lo que mencionábamos y recalcar, enfatizar lo que mencionamos antes, que debe ser una dieta baja en sal, evitar el alto consumo de sal, como les dije, 4 a 6 gramos de ahí en adelante pareciera ser un factor de riesgo muy importante para incidir en cáncer gástrico, y el consumo de los vegetales, frutas, legumbres, pero que principalmente sean los alimentos, por decirlo así, lo natural, lo fresco, versus los productos congelados o en conservas, porque esto más bien pudiera favorecer por algunas sustancias la aparición de lesiones cancerosas o favorecer el nicho y el ambiente que lleva a tumores dentro del estómago. Gracias, doctora. Acá tenemos 2 consultas de Verónica Córdoba. Ella nos pregunta cuáles son los chequeos familiares recomendados y si de primer grado podrían ser abuelos y tíos. Ok, muy bien. No, primer grado familiar es el nexo más próximo. Eso va a incluir los hermanos, las hermanas, el papá y la mamá. Lo que son tíos, lo que son abuelos, ya eso es segunda línea. Ahora, cuando son familiares de segunda línea que tienen cáncer, si son 3 o más, ya eso se toma en cuenta como un factor de riesgo importante por la genética que esto implica. ¿Ok? Ahora, ¿qué chequeos es lo que debe de realizarse? Definitivamente, por mucho, en la actualidad, el más recomendado es la endoscopía alta. Pero, por supuesto, la endoscopía alta ejecutada en las maneras, en las condiciones óptimas, ¿verdad? Que sea un equipo adecuado, que tenga un adecuado nivel de desinfección aquel equipo, que tenga una tecnología correcta, como les mencionaba antes, y que el personal esté con un adecuado entrenamiento, con una adecuada capacitación para que se tome su tiempo para lavar, para limpiar aquel estómago e ir concienzudamente a ir buscando esas lesiones pequeñas, tempranas, que son las que al fin y al cabo cuando se detectan marcan una diferencia abismal en el pronóstico y sobrevida de los pacientes. Esta endoscopía alta, la gastroscopía, está indicada en Costa Rica a partir de los 40 años. De 40 años en adelante, ya por solo el hecho de que seamos costarricenses, deberíamos de acudir para tener un chequeo y valorar cuál es el riesgo de aquel paciente, cuál es el ambiente, qué intervención se puede hacer en aquel paciente. Ahora, si hubiera, como les dije antes, que afortunadamente son poco el segmento, la cantidad de pacientes con estos síndromes hereditarios que ya se nace con aquella predisposición y que desarrollan cáncer a edades tempranísimas como 20, 25 años o 30 años, si se detectan esos casos, las intervenciones son muchísimo antes y son completamente diferentes. Estos generalmente llevan control con un oncólogo médico, llevan consejería genética y tienen intervenciones a edades muy tempranas, generalmente que comienzan alrededor de los 15 años de edad. Pero eso es reservado para esta población específica, o sea, ultra específica, que tiene estos síndromes hereditarios que les da una predisposición importantísima para presentar cáncer gástrico. En general, para la población,
es a partir de los 40 años de edad. La siguiente pregunta es de Yancy Césped. Dice, doctor, ¿cómo se da cuenta uno si tiene atrofia gástrica o metaplasia? Ok, esto es muy interesante porque hay un método que diseñaron en Japón, también han intentado reproducirlo en Chile y en Corea, con unas pruebas en sangre, que midiendo algunas sustancias en sangre puede inferirse de que aquel paciente pudiera tener atrofia gástrica. Pero al fin y al cabo, esos pacientes que se detecten de esta manera van a requerir una endoscopía para su revisión. Y por mucho en la actualidad, la endoscopía nos brinda muchísimo más información porque nos indica si tiene o si no tiene atrofia. Y además, si hay metaplasia, porque como les mencioné antes, estas lesiones generalmente no van a presentar algún síntoma adicional. Si el paciente acude por síntomas propiamente, por acidez, dolor, puede ser que haya una úlcera gástrica, puede ser que haya erosiones en el estómago, puede ser que haya reflujo, puede ser que haya esofagitis, alguna otra condición que le provoque los síntomas, pero no por esta condición de la atrofia y la metaplasia. Entonces, respondiendo a esa pregunta, si quisiéramos saber si tengo la atrofia, si tengo la metaplasia, entonces el método óptimo sería la revisión mediante una endoscopía, o sea, una gastroscopía. Doctor Verónica Córdoba nos dice, ¿cuál es la periodicidad de chequeo recomendada? Excelente, muy bien. Eso está buenísima porque va completamente en el hilo de lo que se estaba presentando, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa consulta. Como les mencionaba antes, cuando estaba un esquema de un diagrama, de unas flechas, tomamos en cuenta, no es lo mismo para todos los pacientes definitivamente. Tomamos en cuenta la edad del paciente, si fuma, si no fuma, si tiene el helicobacter, si el helicobacter se le pudo erradicar satisfactoriamente, los antecedentes familiares de primera línea de cáncer, y en el caso del paciente, cuando se le revisa el estómago, valorar si tiene o no atrofia y si tiene o no metaplasia. Y en caso de que tenga estas lesiones, ver qué tan extensas son en el estómago. Entonces, tomando en cuenta estos diferentes aspectos, es donde nosotros, con rigurosidad científica, tomamos la decisión. Bueno, le decimos al paciente, a la paciente, usted venga y se chequea dentro de un año porque su riesgo es muy importante. No, usted tiene un riesgo moderado, puede ser de 3 años para su intervalo de seguimiento, o el escenario ideal, que es un bajo riesgo en un país como el nuestro, sería un chequeo cada 3 a 5 años, ¿verdad? Hasta 5 años para un paciente de bajo riesgo. Como les menciono y les repito, hay que tomar en cuenta varios elementos clínicos, los antecedentes del paciente, y los hallazgos durante la endoscopía para determinar cuál es el intervalo más óptimo en cual podamos ofrecerle un seguimiento oportuno a estos pacientes. Gracias, doctor. La siguiente consulta es de Carolina Arias. Mi hija tiene 11 años, salió positiva de Helicobacter pylori. En una segunda gastroscopía salió negativa. ¿Qué seguimiento debe? Probablemente en el caso de una paciente tan joven, no sea la indicación para buscar el Helicobacter pylori que haya tenido una metaplasia o una atrofia gástrica, que eso son cosas que se llevan muchos años para darse en el estómago, sino otros síntomas que puede provocar la infección por la bacteria Helicobacter pylori, como son dolor abdominal, una situación que llamamos dispepsia, intolerancia alimentaria, malestar abdominal, otra serie de síntomas que tal vez motivaron a algún clínico a que le indicara realizarse la prueba del Helicobacter pylori. Ahora, si se erradicó satisfactoriamente, si se le hizo un control adecuado y se demostró que posterior al tratamiento ya no estaba la bacteria, pues el seguimiento de esta paciente tan joven será según lo que presente de su cuadro de síntomas, de su cuadro
qué fue lo que motivó inicialmente para la búsqueda de estas lesiones. Pero por su riesgo de cáncer, uno la extrapolaría a que esta paciente, a partir de sus 35, 40 años de edad, vuelva a reiniciar su control rutinario con las endoscopías, ya que muy tempranamente es muy difícil, y más en el escenario de que se logró erradicar el Helicobacter pylori, que siga con la cascada de eventos que llevan a desembocar en el cáncer gástrico. Andrea Rojas nos consulta, ¿es muy baja la probabilidad de sobrevivencia después de la gastrectomía total? Ok, la gastrectomía total es un método de intervención, es uno de los tratamientos que pudiera ofrecerse a un paciente que tiene un cáncer gástrico avanzado. Ahora, esto es basado según en cuál es el estadiaje de aquel paciente, ¿verdad? Hay diferentes estadios, 1, 3, 4 para 2, 3, 4 para el paciente. Según estos estadios, es como va a ser la sobrevida para el paciente. Y la decisión si hacerle una gastrectomía, que la palabra gastrectomía es remover completamente el estómago y hacer una unión entre el esófago y un asa del intestino, eso es lo que quiere decir esa palabra gastrectomía para los de la audiencia que no manejan el concepto. No es tanto por el procedimiento en sí, sino por cuál era el estadio de base cuando se le ofreció esta intervención al paciente. Porque si, por ejemplo, era una lesión que estaba en una ubicación muy alta en el estómago, pero que la lesión no había hecho muchas metástasis, entonces tendría un estadio probablemente un T2 o un T3, unos estadios bajos, avanzados, pero no, digamos, una condición terminal o muy avanzada. Entonces, con la intervención quirúrgica se quita el tumor. Luego, como les repito, según el estadiaje se valora si ocupa quimioterapia, si ocupa radioterapia o ambas, y con base en esto estimar el pronóstico de sobrevida del paciente. Lo que más lo dará, como lo presentaba ahí en las diapositivas, era cuál es el estadiaje de aquel paciente. ¿En qué estadio logramos detectar aquel cáncer gástrico? Volvemos a ese concepto, ¿verdad? Gracias. Acá, doctor Randall González nos dice, una consulta, si en el pasado se me eliminó la bacteria Helicobacter, ¿es posible que vuelva en el futuro a tenerla? Eso está muy bien, Randall, muchas gracias. Y les repito de nuevo, otra vez el comercial ahí, creo que en el mes de septiembre vamos a hablar de Helicobacter pylori. Son bastantes las preguntas que siempre hay alrededor. Con respecto al Helicobacter pylori, en los pacientes que se han tratado correctamente, y el tratamiento correcto del Helicobacter pylori conlleva que después del tratamiento el paciente tiene una prueba de confirmación para establecer que se erradicó adecuadamente el Helicobacter. En este escenario se ha determinado que la tasa de reinfección es de aproximadamente 2 a 3% por año. Es decir, es algo que pudiera darse, pero es una tasa de chance bastante baja, afortunadamente. El organismo desarrolla alguna inmunidad que lo protege y pareciera que hace menos probable la tasa de reinfección por esta bacteria. Doctora Carlos Morales nos cuenta la experiencia con su esposo. Dice, mi esposo ha tenido úlceras bien complicadas, las cuales han sido atendidas inicialmente con medicamentos, posteriormente con dieta más saludable. Le quitaron picantes que le encantan, licor y demás. La familia de él tiene antecedentes muy fuertes de cáncer, no solo de estómago, sino de otros tipos. El papá, de hecho, falleció de cáncer de páncreas tras haber tenido cáncer de próstata 15 años atrás y otro cáncer de estómago 5 años antes de su muerte a los 65. Ha estado muy bien, pero ya recayó en el vicio del chile picante. ¿Qué me podría recomendar? La edad de él son 53 años.
Gracias por la pregunta. Hay un escenario clínico bastante completo. Qué buena doctora tiene este señor en la casa, ¿verdad? Este paciente tiene un antecedente oncológico bastante importante. Tiene su riesgo de generar cáncer bastante considerable. Entonces, con respecto a lo que es Chile y cáncer, no hay una asociación significativa como sí lo hay para Chile y el efecto de la gastritis erosiva o las úlceras, etcétera, que esto recaiga, pero como proceso inflamatorio, ¿ok? Ahora, el chequeo del paciente ya me está diciendo que supera los 50 años de edad con mucho antecedente oncológico. Habrá que valorar durante la gastroscopía si está satisfactoriamente erradicado ese Helicobacter y si presenta lesiones de las que van en la vía precancerosa, como lo son la atrofia y la metaplasia. Basados en esto, ahí se determinará si este paciente ocupa los seguimientos cada año o cada 2 años, o probablemente el intervalo más largo para un escenario así sean 3 años, ¿verdad? Para responder puntualmente esa pregunta con exactitud, ocuparíamos saber si durante la gastroscopía se detectó si tenía atrofia o metaplasia y la extensión de esta. Pero para más o menos establecerle un intervalo, probablemente los rangos de seguimiento de este paciente ronden entre 1 a 3 años de seguimiento el intervalo de sus gastroscopías. Gracias, doctora. Acá tenemos otras consultas. La siguiente es de Marisol Barrantes. Dice, si cuento con un antecedente de primera línea de cáncer gástrico, ¿a partir de qué edad debo de empezar a realizarme una endoscopía? Actualmente tengo 20 años y debo empezar desde ahorita, o puedo esperar hasta los 40 años. Ok, muy bien. Excelente pregunta esta también. Si tiene antecedente de primera línea, una intervención que pudiera hacer en este momento es valorar si presenta la infección por la bacteria Helicobacter pylori y proceder con su satisfactoria erradicación. Y con respecto al control endoscópico, aquí será un acceso al recurso. Si se tuviera el recurso sin limitación, pues sería la endoscopía, que pudiera considerarse alrededor de los 30 años por ser una paciente joven que no nos dijo, lástima, la edad en que presentó el cáncer el familiar. Pero sí, alrededor de los 30 años en este escenario es aconsejable. Aquí estamos buscando, como decimos en medicina, como el traje a la medida para este caso en particular, para este caso específico, ¿verdad? Pero en esta etapa de una paciente tan joven, alrededor de 20 años, lo que uno pudiera investigar e ir abordando ya es, ¿tiene o no la infección por la bacteria Helicobacter pylori? Y considerar la endoscopía alrededor de los 30 años. Ahora, si ese familiar que esta paciente joven menciona que tuvo cáncer gástrico, si ella nos dice, es que tuvo cáncer gástrico a los 35 años, entonces probablemente puede haber una influencia genética hereditaria muy importante. Entonces ahí el asunto cambia. Entonces deberíamos de anticipar esa gastroscopía y realizarla en esta etapa, ¿ok? Doctor, de hecho, acá Marisol Barrantes nos indica que son, bueno, que fue a los 52 años. Ok, en ese escenario, entonces, la sugerencia es lo del Helicobacter, ¿verdad? Tamizarlo y erradicarlo, y la endoscopía, entonces, alrededor de los 30 años de edad. Y según los hallazgos en ese momento, establecer los intervalos de seguimiento. Hacer eso es una intervención temprana. Hacer eso es un escenario ideal para prevención de las lesiones de tipo canceroso. La última consulta es de Andrea Rojas, dice la gastritis y úlceras tempranas indican altas probabilidades de tener cáncer. Ok, muy bien. Con respecto a esto de las úlceras, qué bien que lo pregunta la paciente, porque nos da oportunidad para tratar de aclarar un
concepto ahí popular que dice, ah, mira, si no se cuida la úlcera, entonces le va a provocar un cáncer. Eso no es correcto, eso es algo impreciso. Resulta que existe enfermedad inflamatoria en el estómago, pero que solamente es inflamatorio y es algo benigno, pero también existen cáncer gástrico que su forma de presentación es una lesión ulcerada, pero son cosas distintas. Es que el cáncer se presentó o como una masa, o como una pelota, o como una lesión aplanada, como una de las imágenes que les mostré, o como una lesión ulcerada. Pero esa lesión ulcerada, desde que tenía 5 milímetros, era cáncer, era una lesión cancerosa que se fue extendiendo. O sea, como decimos en tico, desde que nació malo, ¿verdad? Nació fregado. Pero el que el paciente tenga lesiones ulceradas en el estómago puede estar muy relacionado que ese paciente tenga la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, si tuviera esto, más el factor de riesgo que esté en ese estómago, esa bacteria, que la presencia de esas úlceras que probablemente sean inflamatorias. Ahora, por supuesto, y clarísimo, si el paciente tiene las úlceras gástricas, pues hay que tratarlas apropiadamente porque si no puede tener las complicaciones propias de estas, que se estenose mucho, que se tienda a cerrar el estómago cuando eso cicatriza si son úlceras muy grandes, que se perfore la pared del estómago porque la úlcera penetra en toda la pared del estómago o que provoque un sangrado digestivo, que es el riesgo más frecuente que tendrían este tipo de lesiones, ¿verdad? Y hay que considerar otros factores, como decía otra paciente cuando estaba interviniendo, que el chile picante, que la comida muy condimentada, que ciertos productos, que ciertos alimentos y el tabaquismo. Para las úlceras recidivantes es importantísimo valorar que el paciente no fume. Y lo otro, el consumo de algunos medicamentos como los AINES que conocemos nosotros, los antiinflamatorios. Entre estos tenemos el ibuprofeno, la indometacina, el sulindaco, el dexketoprofeno y otro tipo de fármacos que pueden favorecer la aparición de úlceras gástricas. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra consulta, que creo que ha estado pues, bastante bonito, bastante variado lo de las consultas. Sí, doctor, de hecho, bueno, acá nos ingresa otra consulta de Randall González. Dice, ¿existe relación de un cáncer de mama de parte de mi mamá, que indica que tiene 63 años, con un posible nexo con cáncer gástrico, en mi caso como hijo que tiene 44? Yo me realizo endoscopías cada 2 años, indica. Ok, muy bien. Solo con el hecho de que el paciente se haga un chequeo rutinario, como lo acaba de describir, ya solo ese hecho es un factor protector para aquel paciente para detectar lesiones tempranas y que va en contra de que se le encuentre un cáncer gástrico en una fase avanzada. Para arrancar por ahí, para que vean la importancia que tiene el adecuado chequeo, el adecuado seguimiento de los pacientes. Esto se ha estimado, ya se ha estudiado en grandes poblaciones y se considera un factor protector esto de que esté chequeándose rutinariamente. Como mencionamos antes, los intervalos pues, van a variar según cada escenario. Al puro principio, también otra paciente preguntó sobre la relación con cáncer de mama. Y de esto probablemente va a ser algo que constantemente se esté cuestionando, se esté preguntando, porque en Costa Rica el cáncer de mama ha aumentado de una forma dramática, exponencial e importantísima, ¿verdad? Pero como les mencioné antes, tumor de mama, el cáncer de mama, comparte más genética con colon, con endometrio o con cáncer de páncreas. Entonces, estas otras estructuras son las que tendrán un poquito más de riesgo versus a nivel de estómago para el caso del cáncer de mama, que sí eleva ligeramente el riesgo, pero no de una forma tan importante como mayor asociación, como asociación más fuerte con colon, con endometrio y con páncreas. Le agradecemos mucho la participación. Hemos finalizado la parte de preguntas también. No sé si más bien usted desea agregar algo más para ya dar por finalizado este evento.
Estuvo muy bonito esta discusión, esta charla, y más bien una felicitación para los participantes, porque ahorita estuvo muy dinámico, muy movido. Me gustaron mucho la parte esta de las preguntas, y espero poder haberles ayudado o dado alguna guía con el escenario que ocupara cada uno de los que hizo sus preguntas. Y recordarles un mensaje final. Vivimos en Costa Rica. Costa Rica es un país de incidencia moderada y alta para cáncer gástrico. Entonces, vamos a la parte preventiva. Preventiva. Hay que ir cambiando ese paradigma, ese concepto de la medicina, de que sea algo asistencial, de que ya cuando estoy fregado busco ayuda. No, sino más bien ir en la parte preventiva para detectar las lesiones que sean tempranas y poder tener con métodos menos agresivos, menos invasivos, excelentes pronósticos y tasas de sobrevida, que es lo que al final queremos, estar bien y estar con todas nuestras hermosas familias. Buenas tardes, un gusto de verdad haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. También les recordamos que para el mes de septiembre el doctor va a tener un nuevo evento para que estén atentos a las redes del hospital. También, si ustedes desean que el doctor nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir a través de este medio, o también nos pueden enviar correos. Muchísimas gracias a todos por la participación y feliz tarde.